Dios les bendice. Nuestro tema de hoy es no te contamines. Ayúdenme a buscar Daniel. Vamos a leer el capítulo 1, el versículo 8. ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Bueno, si leemos todo el capítulo 1 de Daniel, vemos que Daniel y sus amigos fueron tomados en cautividad cuando todavía eran muy jóvenes y los llevaron a Babilonia, lejos de su país, de su familia, de los líderes religiosos. Y podríamos pensar que por ser tan jóvenes ellos podían haber adoptado fácilmente la cultura de ese otro país en donde ellos habían sido llevados. Y que habían, esa cultura que era de los babilonios. Ahora estos amigos, tanto Daniel como sus amigos, tenían cualidades que son las que vamos nosotros a tomar el día de hoy, ¿sí? El por qué ellos decidieron no contaminarse, y es una decisión que nosotros también debemos de tomar, ¿sí? Una de esas cualidades que ellos tenían, aún siendo muy jóvenes, y yo podía preguntar cuántos jóvenes hay aquí, porque a veces nos sentimos jóvenes, ¿verdad? A veces dice, cuando nos conviene somos jóvenes, ¿verdad? Pero no habla solamente de la edad, de una edad en donde decir, no, pues como ya no soy tan joven, quizá ya mi juventud está pasando, entonces esa palabra no es para mí. Y la palabra de Dios es para todos, ¿sí? Tanto para hombres, para mujeres, tanto para niños como para adolescentes, jóvenes, adultos y aún en la vejez, el Señor nos conduce en su palabra. Entonces la palabra de Dios es para todos recibida. Entonces también esta palabra es para nosotros. Entonces una de esas cualidades que vamos a ver de Daniel y sus amigos es que ellos tenían bien definida su identidad, ¿verdad? Entonces, mire, cuando nos piden que nosotros presentemos un documento, de esos documentos oficiales, ¿verdad? Que ya sea la credencial de lector o ya sea un acta de nacimiento, uno de los datos que ahí viene es el nombre. Entonces, ese nombre no se puede cambiar. No se puede hoy llamar usted su nombre y mañana usted decida ponerse otro. Entonces, el nombre que Dios le ha dado a usted es un nombre que no le puede ser quitado. Su nombre ya está escrito en el libro de la vida y nadie se lo puede quitar, nadie lo puede borrar. Entonces, otro dato que tiene ese documento es el nombre de los padres, por ejemplo, en el acta de nacimiento. Y nosotros podemos saber quién es nuestro padre. ¿Quién es su padre? Dios es nuestro padre, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos que Dios es nuestro padre, entonces sabemos de dónde venimos, sabemos de dónde procedemos, ¿verdad? Y otro dato que viene ahí es el lugar de nacimiento. Dice ahí donde a usted, aunque diga que nació en Francia, ven ese documento y dice, no, como no, así se sintió Loyuca, ¿verdad? No eres francés, ahí viene tu nacionalidad. Entonces nosotros, en nuestra identidad que nosotros debemos de tener, nosotros sabemos de dónde venimos, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos la naturaleza de Dios, ¿verdad? Cuando le hemos recibido, nosotros tenemos la naturaleza de Dios y tenemos ya la ciudadanía. Entonces, ya no podemos decir a quién le pertenezco. Sabemos de dónde somos y esa es nuestra identidad.
Sabemos que pertenecemos a Cristo, sabemos que tenemos hasta el sello del Espíritu Santo y ya nadie nos puede decir, no, tú no le perteneces a Dios. Claro que le pertenecemos porque Él nos compró a precio de sangre. Ahí está el sello del Espíritu Santo y esa es mi identidad. Y aunque vengan situaciones y aunque viniera el mismo enemigo, ¿verdad? A decir, tú no, porque es la duda que entra, ¿verdad? Juega con nuestra identidad. Dice, pecaste, ya no eres salvo, ya te portas muy mal, ya ¿cómo le vas a hacer de Dios, verdad? ¿Cómo Dios va a habitar? Y nos pone en duda. Pero nuestra identidad, que era lo que estos jóvenes tenían, nosotros no debe de ser movida. Nosotros tenemos que estar seguros de nuestra identidad, de quién somos, a quién le pertenezco, de dónde procedo. Entonces somos comprados por la sangre de Cristo Jesús, somos sellados a través del Espíritu Santo, le pertenezco a Cristo, soy de Cristo y no hay nadie que me mueva, ¿verdad? Entonces ellos tenían bien definida su identidad. Entonces Daniel y sus amigos sabían bien quiénes eran, sabían de dónde venían y para dónde iban, pero sobre todo sabían quién era su Dios. Y es muy importante nosotros en nuestra identidad saber quién es nuestro Padre. ¿Cómo lo vamos a conocer? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, a través de las Escrituras. Porque a través de las Escrituras nosotros conocemos su naturaleza y conocemos el carácter de Dios. Sabemos qué piensa, sabemos qué es lo que desea para nosotros. La palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces, ¿dónde los vamos a conocer? A través de las Escrituras. Entonces, por eso es muy importante escudriñar, vuelvo a decir otra vez, escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Para que ahí nuestra identidad, ¿verdad? Sepamos a dónde vamos y de dónde procedemos. Otra de las cualidades que ellos tenían, ¿verdad? Que fue lo que les impidió que ellos quisieran no contaminarse, ¿verdad? Recuerden el tema. Entonces, otra cualidad de ellos es que tenían bien definido también su carácter. Y cuando hablo de carácter, no hablo de que si eran enojones o eran vaciladores o eran muy risueños. No hablo de ese tipo de carácter que tiene algo también que ver, ¿verdad? Pero se refiere a la integridad que ellos tenían. Y recordemos que hemos hablado de integridad, que lo que pensamos, lo que hablamos y lo que actuamos tiene que coincidir. ¿Con qué? Pues con la integridad de Dios, ¿verdad? Con lo que hablamos, con lo que conocemos de Dios. Entonces, el carácter es lo que realmente somos cuando nadie nos ve. O sea, así como usted se comporta cuando nadie lo ve, ese es su carácter. Y el carácter tiene también que ver con la formación que hemos tenido. Hemos tenido una formación de cuando somos niños, ¿verdad? De acuerdo a la cultura en la cual nosotros hemos vivido, tenemos cierto carácter, ¿verdad? Pero nosotros también somos formados a través de las Escrituras. Recordemos que nuestro Padre es Dios y como nuestro Padre, Él también nos forma, Él también hace que nuestro carácter vaya siendo moldeado de acuerdo a lo que Él quiere y espera de nosotros, ¿sí? Entonces, el carácter que nosotros tengamos, seamos muy impulsivos, a lo mejor somos muy introvertidos, el Señor lo usa, ¿verdad? Él no quita nuestro carácter, Él lo moldea de acuerdo a la situación y de acuerdo a lo que Él quiere hacer de nosotros. O sea, no nos desecha, bendito Dios, ¿verdad? Si no, los enojones, ¿dónde estarían? ¿O dónde estaríamos, verdad? Los que no nos gusta hablar. Pero Dios nos usa, Dios usa nuestro carácter. Pero el carácter, nuestro carácter debe de ser formado en Cristo Jesús. ¿Sí? Ejemplo nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos también eran firmes en su fe. Recordemos que la fe es creer en quien han creído. Entonces, aún en situaciones que ellos vivieron, ¿verdad? En capítulos posteriores, que si seguimos leyendo todo Daniel, podemos encontrar, ellos tenían bien definida su fe. ¿Por qué? Porque sabían que su identidad, ya volvemos al punto 1, tenían bien definido
su identidad, entonces conocían al Dios que ellos adoraban. Y es algo muy importante que nosotros debemos de conocer. Conocemos realmente al Dios que adoramos. Porque en las situaciones difíciles, como las que ellos también pasaron, ahí es donde se fortaleció su fe. Ahí es donde está la prueba, ¿verdad?, de que realmente creen en ese Dios. Entonces nosotros debemos de tener definido nuestro carácter en Cristo. Recordemos que todo lo que somos y tenemos, lo tenemos que tener en Cristo. Ellos también sabían tomar bien sus elecciones, o sea, sus decisiones, ¿verdad? En la vida cotidiana siempre estamos tomando decisiones. ¿Me caso o no me caso? ¿Si me caso con él o no? ¿Verdad? ¿Cuántos hijos tengo? ¿Dónde trabajo? ¿Qué estudio? ¿Qué hago de comer? ¿Verdad? A veces hasta en cosas muy pequeñitas tomamos decisiones. Entonces Daniel y sus amigos eligieron no contaminarse con la comida y la bebida de ese reino, que es lo que nos dice el versículo 8. Aquí no vamos a entrar en detalles de que qué puedo comer o qué no puedo comer, qué puedo tomar o no puedo tomar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Esa es decisión de usted. La palabra de Dios nos dice, y el mismo Señor Jesús dijo, que era lo que realmente contaminaba al hombre. Entonces, dice lo que, ¿se acuerdan? Cuando se le acercan al Señor Jesús y le dice, es que tus discípulos no se lavan las manos. Y le dice, pues es que lo que contamina, lo que se come, pues va al estómago, ¿verdad? Y es desechado. Pero lo que contamina al hombre, ¿qué es? Pues es el pecado, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que decidir no contaminarnos, pero no hablando de comida o bebida, sino de las cosas que realmente contaminan nuestra alma, contaminan nuestro ser, contaminan nuestro espíritu. Nosotros tenemos que decidir, es una decisión propia, nadie nos puede obligar, pero nosotros la mejor decisión es no contaminarnos con el pecado y de aceptar el gobierno de Dios en nuestra vida. Esa es una mejor decisión, ¿verdad? Entonces, ellos decidieron no contaminarse, pero también supieron elegir sus compañías. A veces decimos, y aquí no quiero que pensar de no le hables a este o sí le háblale a aquel. No es de ese tipo. ¿Por qué? Porque en el trabajo hay muchísimas personas con las que nosotros diariamente convivimos, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana tenemos muchísimas personas con las cuales convivimos de una o de otra forma. Pero aquí nos dice que ellos 4, ¿verdad?, eran amigos y todos tenían la misma fe. Todos tenían, ¿verdad?, el mismo deseo de no contaminarse. Entonces, si han escuchado el dicho que dice, el que se junta con lobos a aullar se enseña, ¿sí? Entonces nosotros tenemos también que saber, ¿verdad?, qué influencia va a ser las personas con las cuales nosotros convivimos. Porque podemos hablarles a las otras personas, pero ¿quién va a ser influencia a quién? ¿Ellos a nosotros o nosotros a ellos? La palabra de Dios dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Entonces no dice que no le dejemos de hablar. La misma palabra de Dios dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, nosotros tenemos que estar y ser luz en el lugar en donde nosotros estamos. Ellos fueron luz en el lugar en donde ellos estaban, aun cuando estaban en cautiverio. Ellos fueron luz. Entonces nosotros tenemos que ser luz en el lugar en donde estemos y con quienes estemos. Nosotros tenemos que ser luz y para ser luz tenemos que estar conectados a la fuente que es luz y ese es Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces en Él tenemos nosotros que estar. Nuestras compañías, pues nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para saber a quién darle nuestra confianza, ¿verdad? ¿Quién consideramos amigos? Entonces nuestro principal amigo, ¿quién debe de ser? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que debe de ser
nuestro compañero. A Él es al que siempre tenemos que consultarle. Ustedes, me imagino que sí, en algún momento de su vida han tenido su mejor amigo o su mejor amiga, ¿verdad? Al que le cuentan, a veces hasta llegan a contar intimidades, ¿verdad? Porque es muy amigo, le sabe dar consejos, o ustedes dan consejos. Pero con Cristo no pasa lo mismo. Aún siendo Dios y aún sabiendo que Él lo sabe todo, no tenemos esa confianza. Y debe de ser al revés. Nosotros debemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, buscarle y que Él sea nuestra mejor compañía. ¿Quién más va a ser el que nos dé un mejor consejo para nuestra vida que nuestro Señor Jesucristo? Entonces debemos de tener y aprender a elegir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro amigo. También respetaron la autoridad. ¿Por qué digo que respetaron la autoridad? Porque a pesar de que tomaron la decisión de no contaminarse, ellos no mantuvieron una actitud de confrontación, sino que en el mismo versículo 8 vemos ahí en la palabra donde dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y vemos en capítulos después en donde él es, por el edicto que dijo el rey, ¿verdad? Que tenían que no fueran, por ejemplo, a orar, ¿verdad? Él pudo haber respetado esa autoridad y someterse a esa autoridad, pero él sabía qué autoridad era mayor que la del rey, y esa era la autoridad de Dios. Entonces, respetaron la autoridad, pero poniendo la autoridad de Dios ante todo. O sea, sí respetaron aquí que les dijo deben de comer, y él le pidió, ¿verdad? No me obligues a contaminarme, ¿verdad? Y da una solución, ¿verdad? Danos legumbres, danos de tomar agua y ponnos a prueba, ¿verdad? Se sometió a esa autoridad, ¿verdad? Dio una solución. Pero en capítulos después podemos ver que él puso por encima de esa autoridad que él se sometió, la autoridad de Dios. Entonces nosotros tenemos que poner en cuenta la autoridad de Dios ante todo. Estamos sometiendo, nos dicen sométete a toda autoridad, sí, me debo de someter, pero primero está la autoridad de Dios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, así como Daniel y sus amigos, ¿verdad? Tenían ese carácter, esas cualidades, nosotros también las debemos de retomar para no contaminarnos, tomar esa decisión. Así como Josué que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, fue una decisión que él tomó. Nosotros también debemos de tomar y aprender a tomar esas decisiones correctas, que no sean nada más por un momento, sino son esas decisiones que llevan a la eternidad, ¿verdad? Que no solamente nos afecta a nosotros esas decisiones, sino que también todo lo que es nuestra familia, nuestros hijos. Ahora, ¿qué es lo que contamina? Que estábamos viendo, vamos a leer Mateo 15, 18 y 20. Ya vimos las cualidades que tenían estos jóvenes, ¿verdad? Mateo 15, 18 y 19. La palabra de Dios dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y muchas otras cosas, ¿verdad? Que en otra parte de la Biblia viene más larga la lista. Entonces podemos ver que realmente lo que contamina pues es el pecado, es todo aquello que nos aparta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra decisión es no contaminarnos. Se debe de ser una de esas decisiones que nosotros debemos de tomar. Para terminar, vimos que el no contaminarse es una decisión personal. Nadie nos puede obligar a no contaminarnos, ¿verdad? Vimos que lo que contamina al hombre no es la comida ni la bebida,
sino lo que sale del corazón, o sea, el pecado. Tenemos que tener esas cualidades que tuvieron Daniel y sus amigos. ¿Cuáles fueron esas cualidades? Tener definida nuestra identidad en Cristo, tener el carácter de Cristo, tomar buenas decisiones, elegir nuestras compañías, respetar la autoridad de Dios, ¿verdad? Entonces, esas cualidades que no solamente cuando fuimos jóvenes teníamos que tener, recordemos que nosotros estamos en un diario caminar y ese caminar lo tenemos que tener en Cristo Jesús. Entonces dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, dejemos que seamos unas personas, que seamos luz en el lugar en donde estemos y le demos a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendice.